Se avala exigencia de paridad de género en registro de candidaturas a las presidencias municipales de Tabasco. La Unión y el Tribunal Electoral analizaron los desafíos que impone la reciente reforma en materia político-electoral. En la entrevista de hoy, Jesús Iván Chávez Rangel, magistrado presidente del Tribunal Electoral de Sinaloa. En Infórmate, estas son las noticias. Muy buenos días, soy Silvia Machuca y les doy la más cordial bienvenida a Infórmate, el espacio noticioso de Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde tú tienes mucho que ver. Y vamos a la información jurisdiccional. Y les comento que la semana pasada, en la sesión pública, la Sala Superior resolvió diversos medios de impugnación. Carlos Jaime preparó el siguiente resumen. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la sentencia emitida por la Sala Regional Jalapa, que ordenó a los partidos políticos cumplir la paridad de género en el registro de las candidaturas a presidencias municipales y regidurías por el principio de mayoría relativa en Tabasco. El Pleno estableció que la Sala Regional responsable, en su sentencia, le otorgó un valor superior a la paridad de género como principio previsto en las normas constitucionales y convencionales en la materia, a fin de hacer efectiva la participación igualitaria de hombres y mujeres en los procesos político-electorales y concretamente en el caso en la integración de ayuntamientos. La magistrada y los magistrados consideraron que la Sala Regional, con su actuación, garantizó el principio de certeza que rige los procesos comiciales. En otro asunto, la Sala Superior ordenó a la Sala Regional Especializada reindividualizar la multa que impuso a Morena con motivo de la difusión en radio y televisión del promocional denominado El Camino, pautado dentro de las prerrogativas de ese instituto político, en el que incluyó la frase «En Morena tu voto sí vale». El Pleno estableció que la sanción deberá corresponder a la calificación de la conducta como grave ordinaria, al haberse acreditado que en los 52.743 impactos en los que dicho partido solicitó el apoyo del electorado, se vulneró lo previsto en el artículo 41 de la Constitución. En otro tema, el Pleno confirmó el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual, en ejercicio de esa facultad supletoria, registró las candidaturas a diputadas y diputados al Congreso de la Unión por ambos principios, con el fin de participar en el proceso electoral federal 2014-2015. Y la Sala Superior confirmó la convocatoria para la designación de las y los consejeros presidentes y las y los consejeros electorales de organismos públicos locales electorales, los OPLES, emitida por el Consejo General del INE, en específico para el estado de Tamaulipas. Los integrantes del Pleno consideraron que el requisito de elegibilidad correspondiente a la edad mínima de 30 años al día de la designación es idóneo, necesario y proporcional para ocupar el cargo de consejero electoral de los organismos públicos locales. Finalmente, el Pleno confirmó el acuerdo emitido por el Consejo General del INE, por el que se emiten normas reglamentarias sobre la imparcialidad en el uso de recursos públicos relacionados con la restricción dirigida a los funcionarios públicos de participar en actos proselitistas o de campaña. Para Infórmate de Plataforma Electoral, Carlos Jaime. Ahora les comento que la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa dictó una conferencia magistral en la Universidad Autónoma de Querétaro. Durante su intervención destacó que la justicia electoral ha garantizado la protección de los derechos humanos y ha contribuido en la consolidación de la democracia. Aseguró que en nuestro país la justicia electoral ha dado avances notables, pues se tienen instituciones fuertes y en el terreno de la democracia, así como en la justicia, todo ha funcionado muy bien. México es uno de los estados a la vanguardia en el reconocimiento de sus leyes y resolución de asuntos en los tribunales electorales. Por otra parte, la magistrada Alanís Figueroa también participó en el panel Poder, Política y Justicia que se realizó en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas.
La magistrada y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sostuvieron una reunión de trabajo con una misión de acompañamiento de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, la UNIORE, en la que analizaron los desafíos que impone la instrumentación de los cambios derivados de la reciente reforma en materia político-electoral en el proceso electoral en curso. En la sesión que se realizó con motivo de la observación electoral del proceso electoral federal 2014-2015, se analizaron a profundidad los efectos constitucionales de la reciente reforma y la implementación del mandato constitucional sobre paridad de género. A través de las inquietudes de la observación se dialogó sobre el marco legal después de la reforma electoral de 2014, se intercambiaron puntos de vista sobre temas como el procedimiento especial sancionador, su diseño constitucional y legal, las campañas negativas y la comparación con las de la región, así como la libertad de expresión, entre otros temas. En la reunión de trabajo participaron presidentes de tribunales electorales de Chile, Costa Rica y Paraguay, así como funcionarios del Centro de Asesoría y Promoción Electoral, todos integrantes de la Judicatura, que en función de sus conocimientos y dominio de los temas electorales aportaron elementos que permiten fortalecer la impartición de justicia. Ahora los invito a conocer las novedades editoriales. Esta semana les recomendamos órganos electorales de las entidades federativas, mecanismos y formas de integración. En la presente entrega de la serie Comentarios a las sentencias del Tribunal Electoral, Manuel Jiménez Dorantes, académico de la Universidad Autónoma de Chiapas, presenta un estudio acerca de los mecanismos y las formas de integración de los órganos electorales de las entidades federativas. Se trata de un texto que pone énfasis en la importancia de formar adecuadamente dichos órganos, en la medida en que constituye un proceso elemental para garantizar confianza, transparencia y certidumbre en el ejercicio de la función electoral. Esta y todas las publicaciones del Tribunal Electoral se pueden descargar, consultar en línea o solicitar en la página de internet que en este momento aparece en su pantalla. Acompáñenme a una pausa, es muy breve, regresamos con más información del ámbito político electoral. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Gracias por continuar con nosotros. Llegó el momento de conocer la información generada en las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y comenzamos en la Sala Regional Guadalajara, que ordenó a la Comisión Nacional de Justicia Intrapartidaria de Movimiento Ciudadano atender en un plazo de 48 horas el medio de impugnación interpuesto por el coordinador estatal del referido partido político en Baja California Sur, relacionado con la negativa para postularlo como candidato propietario a diputado local por el Distrito 8, con sede en Los Cabos. El Pleno de la Sala Regional determinó que la comisión intrapartidista violó el derecho a la tutela judicial efectiva del actor al haber sido omisa. Y la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó las resoluciones del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, en las que determinó otorgar un plazo de 72 horas a los candidatos a diversas presidencias municipales para que subsanaran el incumplimiento del requisito documental que acredita su residencia efectiva. El Pleno refirió que la ley electoral local establece que las omisiones en el cumplimiento de algún requisito documental pueden subsanarse dentro del plazo referido. Por otra parte, la Sala Regional revocó el acuerdo del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual aprobó el registro de la planilla del Partido Revolucionario Institucional al Ayuntamiento de Acámbaro, Guanajuato, encabezado por Ramiro Guzmán Acevedo. El Pleno consideró que el registro de Guzmán Acevedo es ilegal, pues correspondía mejor derecho a Carlos Alejandro Ramírez Zavala y otros ciudadanos a ser registrados. La Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán relativo a la determinación de validez de los votos emitidos a favor de los candidatos comunes para el proceso electoral ordinario 2014-2015. Lo anterior al considerar que resultaba violatorio del principio de legalidad respecto de la participación en candidaturas comunes y cómputo de votos emitidos a favor de los partidos políticos, Movimiento Ciudadano, Morena y del Partido Acción Nacional.
La Sala Regional Distrito Federal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el registro de Marta Laura Almaraz Domínguez como candidata a diputada federal por el principio de mayoría relativa en el Distrito Electoral 16 del Distrito Federal. También confirmó el registro de Víctor Manuel Jiménez como candidato a diputado federal por el Distrito 12 de Puebla, postulado por la coalición conformada por los partidos políticos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México. Asimismo, la Sala Regional avaló el registro de la fórmula integrada por Sandra Lucía Balón Narciso y su suplente al cargo de síndica en el municipio de Cuautla, Morelos. La Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Partido Revolucionario Institucional que registre a Jorge Trujillo Valdés como aspirante a presidente municipal de Aquila, Michoacán. Por unanimidad de votos revocaron la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán que aprobó el registro de Mohamed Ramírez Méndez, quien incumplió con la presentación de su informe de ingresos y gastos de precampaña. En otra sesión pública, la Sala Regional Toluca revocó la designación de las candidaturas de diputaciones locales por el principio de mayoría relativa del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México, al considerar que existió un sesgo desfavorable hacia el género femenino en la distribución de las candidaturas. La determinación generó que se detuvieran las campañas de los 45 candidatos a diputados locales en la entidad por un lapso de 48 horas hasta que el partido político sustituyó a 3 candidatos para lograr una distribución paritaria en las candidaturas. La magistrada y los magistrados de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también estuvieron actividades esta semana y señalaron que las resoluciones del organismo jurisdiccional garantizan que los procesos electorales se desarrollen con imparcialidad, equidad y certeza jurídica. Durante la emisión del programa A Votar, que se transmite por plataforma electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Clicerio Coello Garcés, Gabriela Villafuerte Coello y Felipe de la Mata Pizaña, magistrado presidente, magistrada y magistrado respectivamente de dicha instancia jurisdiccional, explicaron que la Sala Regional tiene la finalidad de actualizar infracciones por la vulneración de las reglas de acceso a los medios de comunicación social, compra o adquisición indebida de tiempos de radio y televisión, difusión de propaganda calumniosa, actos anticipados de campaña y precampaña, promoción personalizada de servidores públicos, entre otros. Manifestaron que en la medida en que dichas infracciones a las normas sean sancionadas y reparadas de manera pronta y expedita, se evita que los actores que intervienen en un proceso electoral vulneren el modelo de comunicación política y la equidad en la contienda. Recuerde que se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales que en este momento aparecen en su pantalla. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Gracias por continuar con nosotros y ahora vamos a conocer la información generada en el Instituto Nacional Electoral. Raúl Ortiz nos informa sobre la consulta infantil y juvenil que tiene el objetivo de fomentar los valores democráticos desde la infancia. El próximo 7 de junio, en el marco de la jornada electoral, se realizará la consulta infantil y juvenil 2015. En el caso de la Ciudad de México, las casillas infantiles se instalarán en los 27 distritos electorales federales. El Instituto Nacional Electoral, a través de las Comisiones Unidas de Capacitación y Participación Ciudadana, anunciaron que la consulta estará dividida en 3 grupos de edad de 6 a 9, de 10 a 13 y de 14 a 17 años de edad. Para garantizar la inclusión de todos los infantes, habrá boletas en lenguas indígenas y en idioma braille, y se repartirán 3 diferentes tipos de papeleta de acuerdo a la edad de cada persona. Se espera la participación de 3.5 millones de personas. El objetivo de la actividad es promover el derecho que tienen las niñas, niños y adolescentes de participar y expresarse libremente.
Los niños podrán manifestarse en torno a cómo están viviendo sus derechos, la libre expresión, si pueden opinar y si se sienten seguros y libres. Para Infórmate de Plataforma Electoral, Raúl Ortiz. Y ahora les presentamos la entrevista con Jesús Iván Chávez Rangel, magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa. Nos encontramos con el magistrado Jesús Iván Chávez Rangel. Él es magistrado presidente del Tribunal Electoral de Sinaloa y vamos a platicar en esta ocasión acerca de las acciones que realizan en el máximo organismo de esa entidad para fortalecer la participación de la ciudadanía. Magistrado, muchas gracias por aceptar esta entrevista y gracias por estar con nosotros. Agradezco mucho al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la oportunidad de en estos breves minutos a realizar algunos comentarios en relación al ámbito de la judicatura local en Sinaloa y algunas de las sentencias más relevantes que en materia de participación ciudadana hemos tenido la oportunidad de dictar. ¿De qué se trata? Sí, bueno, en estas sentencias a las que me gustaría referirme en estos breves minutos son un par de sentencias en un tema novedoso que corresponde a la participación ciudadana en la vertiente del derecho que contemplan diversas leyes a lo largo de la República y en el caso de Sinaloa en la Constitución política del Estado como un derecho de los ciudadanos de presentar iniciativas ante el Congreso del Estado. En el caso de Sinaloa es una regulación muy particular, dado que los ciudadanos sinaloenses tan solo no tienen, a diferencia de lo que ocurre en otras entidades, en Sinaloa cualquier ciudadano sinaloense puede acudir ante el Congreso del Estado a plantear una iniciativa, sin que exista en la regulación secundaria de este derecho alguna restricción en cuanto a los temas, o bien tampoco existe, no existe alguna restricción en cuanto que deba ser un determinado número de ciudadanos. En el caso del Estado de Sinaloa, tenemos una regulación que permite a un solo ciudadano plantear ante su Congreso local cualquier iniciativa de cualquier tema que sea materia de la competencia del Congreso. Esto cobra relevancia en el ámbito de la jurisdicción electoral, dado que tenemos regulado el derecho de los ciudadanos a presentar iniciativas y a su vez en la ley local de participación ciudadana tenemos una competencia genérica que otorga al Tribunal Electoral del Estado la facultad de dirimir las controversias que se originen con motivo de la aplicación de esa ley, en donde viene regulado el derecho de iniciativa ciudadana. Derivado de esta competencia, hemos tenido la oportunidad en el Tribunal Electoral de Sinaloa de dictar un par de sentencias que a nuestro juicio son jurídicamente relevantes. En dos ocasiones hemos tenido en nuestra mesa de decisión la oportunidad de analizar asuntos en donde ha habido una controversia presentada por algún ciudadano que ha presentado iniciativas ante el Congreso del Estado y que el Congreso del Estado ha dejado de decidir en relación a lo que se le está planteando. Es decir, como coloquialmente se señala, a veces mediáticamente, que estas iniciativas quedan en una congeladora, ¿no? Lo que coloquialmente se llama como la congeladora legislativa. Es decir, nuestro tribunal, con base en estos precedentes, ha entrado a decidir sobre algunas particularidades del proceso legislativo en Sinaloa y hemos tenido la oportunidad de revisar los procesos legislativos que han sido iniciados por virtud de la presentación de iniciativas ciudadanas originadas por ciudadanos sinaloenses. Ha habido algunos pronunciamientos interesantes. En relación a ello, hemos especificado, por ejemplo, en estas sentencias, que el derecho de iniciativa ciudadana no precluye o no se ciñe específicamente al solo hecho de presentar una iniciativa, sino que quien presenta una iniciativa tiene derecho, como ciudadano, a que se siga todo un proceso legislativo en relación a lo que está presentando, a la propuesta que está presentando. Es decir, no existe el derecho a que se decida favorablemente lo que está planteando, pero sí de que se siga un proceso legislativo en el que se discuta con toda seriedad y con toda
oportunidad el planteamiento que se está haciendo ante el Congreso del Estado del caso de Sinaloa. ¿Una de estas ya fue avalada por la Sala Superior? Sí, ha habido 2 resoluciones por parte de nuestro tribunal, una en uno de ellos, de los casos que fue el primer precedente, se presentaba el caso en que un ciudadano había presentado una iniciativa ante el Congreso del Estado, esta iniciativa no había sido dictaminada en un plazo y había transcurrido el plazo que la propia ley orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa prevé para que el Congreso de Sinaloa pueda dictaminar esta iniciativa. Este ciudadano originalmente acudió ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la sala de este tribunal tomó la decisión de no entrar al fondo del asunto, sino remitirlo al Tribunal Electoral de Sinaloa, arguyendo algunas cuestiones bastante interesantes. En principio, el sustento principal de la decisión de la Sala Superior de no entrar directamente a analizar este asunto fue la falta de definitividad. Es decir, se dijo por parte de la Sala Superior que debió haberse agotado la instancia local, que en el caso concreto pues, era haber acudido ante el Tribunal Electoral de Sinaloa. Hace también un análisis muy interesante la Sala Superior, antes de reenviarnos a nosotros el asunto para su análisis, en el sentido de que aún así viendo que nuestra legislación propiamente electoral, en lo que concierne a los medios de impugnación, no establece ninguna vía específica para que ciudadanos acudan ante el Tribunal Electoral de Sinaloa, nos lo remite diciendo que no obstante no hay una vía específica, sí es importante que el Tribunal Electoral de Sinaloa, precisamente en atención a lo que establece el artículo 17 de la Constitución, pueda pronunciarse sobre un planteamiento que hay y avalando la competencia de nuestro tribunal para dictar ese tipo de resoluciones, lo cual es una competencia novedosa, podríamos configurarlo así, podríamos entenderlo así, que permite a los tribunales electorales locales pues, un ámbito de actuación muchísimo más amplio de lo estrictamente electoral. Muy interesante porque muchas personas piensan que cuando no es año electoral no hay actividad en los tribunales, sin embargo la actividad es intensa, puesto que se incentiva la participación de la ciudadanía, se fortalece la democracia, se realizan acciones para impulsar la cultura cívica, fortalecer la cultura cívica y dar a conocer o hacer que la ciudadanía conozca y ejerza sus derechos político-electorales. En ese sentido, queremos que nos mande un mensaje ya como punto final de esta entrevista sobre la importancia que tiene la participación de la ciudadanía para el fortalecimiento de la democracia y además usted cómo considera que se pudiera hacer que realmente esa participación sea efectiva y que tenga el resultado que se desea. Bueno, pues yo considero que uno de los grandes avances en nuestro país es precisamente la evolución que han sufrido los tribunales electorales a través de diferentes épocas, a través de la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tenemos que un tribunal, pondría el caso el de mi estado, que se ha mantenido con aplicando una legislación que en lo que concierne a la competencia de los tribunales y a la forma de tramitar sus juicios ha tenido poquísimas reformas, ninguna de ellas fundamental, ninguna de ellas sustancial, pero es muy relevante ver cómo la materia electoral a través de la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación va abriendo caminos para que la propia ciudadanía acuda a los tribunales y con ello dar cauce a todas estas inquietudes, a todas estas controversias jurídicas y darles un cauce institucional. Es decir, una vez más, vemos cómo los tribunales electorales tenemos ese rol dentro de la democracia de nuestro país de poder darle una salida jurídica a problemas que pertenecían históricamente a la arena exclusivamente política. Y eso me parece que es de la mayor relevancia. Muchísimas gracias, magistrado, por aceptar esta entrevista. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Es el magistrado Jesús Iván Chávez Rangel, es el magistrado presidente del Tribunal Electoral de Sinaloa. Muchísimas gracias por su atención. Continúa con nosotros en Plataforma Electoral.
Gracias por continuar con nosotros y ahora los invito a dar un recorrido por las entidades federativas del país a conocer la información político-electoral de estos estados. Y les comento que a casi un mes de que se realicen elecciones federales, solo 10 de 66 candidatos a las gubernaturas han publicado sus declaraciones patrimoniales de intereses y de impuestos. De acuerdo al Consejo Coordinador Empresarial, algunos candidatos han presentado informes de bienes, pero sin datos oficiales, y otros han prometido hacerlo, pero sin precisar cuándo. Permítame decirle que el Instituto Electoral de Yucatán aprobó la inclusión de apodos en las boletas electorales. Será la primera vez en esa entidad que se permitan los sobrenombres en las boletas y se calcula que aparecen más de 162 apodos en las papeletas. Por otra parte, el Instituto Electoral de Colima aprobó los lineamientos para el debate público que entre los candidatos a ocupar el cargo de gobernador se realizará este 14 de mayo en la Universidad de Colima. Los consejeros electorales y representantes de los 10 partidos políticos en la entidad dieron certeza a la organización, producción y promoción de la transmisión del debate político entre los candidatos a la gubernatura. Y me da mucho gusto informarle que las personas con discapacidad visual en México podrán votar el próximo 7 de junio. Para la elección de diputados federales se imprimirán casi 149,000 plantillas braille. Las plantillas tendrán un espacio para que se pueda marcar el voto en la boleta electoral. El día de la jornada electoral, las personas con discapacidad visual que acudan a votar recibirán un instructivo en braille donde vienen los pasos para ejecutar sus derechos constitucionales y lo que pueden hacer en ese momento. Los invito a ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Vamos a un corte y regresamos con las noticias internacionales. Siga con nosotros. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Gracias por acompañarnos y ahora los invito a dar una vuelta por el mundo para conocer la información generada en el ámbito internacional. Y les comento que la Unión Europea afirmó que tiene evidencias de que hubo fraude electoral en los comicios municipales de Bangladesh. Por este motivo pide una investigación de las irregularidades y que todas las partes involucradas se unan para lograr el desarrollo democrático de ese país. Las diferencias por los resultados persisten a pesar de los llamados de la comunidad internacional para el logro de comicios pacíficos, inclusivos y transparentes. En el vecino país de Guatemala, este año los delitos electorales serán atendidos por el Ministerio Público, institución responsable de la persecución del delito en ese país, que junto al Tribunal Supremo Electoral firmaron un convenio de cooperación para investigar las posibles violaciones a la ley relacionadas o derivadas de los comicios generados de septiembre próximo. Con estas acciones se pretende lograr que las elecciones generales en este año se lleven a cabo con la mayor participación ciudadana posible y que todo el proceso se cumpla en paz. Y por último, pues vamos a más información. Cruzamos el Atlántico para informarle que en Italia se aprobó la nueva ley electoral con 334 votos a favor, 4 abstenciones y 61 en contra. El cambio de la ley electoral era la principal apuesta política de Renzi, ya que durante un año defendió su alcance como una manera de evitar los problemas de gobernabilidad en Italia. Esta ha sido la información más importante generada en el ámbito político electoral. El tiempo se nos terminó. Soy Silvia Machuca, agradezco el favor de su atención. Los invito a seguir con la programación de Plataforma Electoral y los espero aquí el próximo lunes con más información. Que tenga una excelente semana. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.